sino que lo entregaste por todos nosotros. Por eso te damos gracias y también queremos levantar nuestra voz y agradecer porque junto con Cristo nos darás también todas las cosas. Y este es el motivo por el cual vamos a acercarnos a tu palabra esta mañana. Porque por medio de Cristo y en Cristo nos darás también todas las cosas. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra fobia es una palabra derivada del término phobos, que en el griego antiguo significa pánico. Phobos en realidad era el hijo de Ares y de Afrodita en la mitología griega y era la personificación del miedo. Sin embargo, la palabra fobia se suele catalogar también como sentimiento de odio, de rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales, incluso políticos, como por ejemplo la xenofobia. La xenofobia es el odio a los extranjeros, a los extraños. Eso genera un problema social. No es un problema mental, pero sí genera un problema social, incluso político. Y la muy conocida por estos días, homofobia, que en unos casos puede ser solo miedo, pero en muchos casos es odio y rechazo a personas homosexuales o a personas que integran a la diversidad sexual, como los bisexuales, transgénero y muchos más. Millones de personas padecen en el mundo diferentes tipos de fobias. Y si usted hace una pequeña investigación, cuidadosa investigación en internet acerca de las fobias en el mundo, usted va a encontrar que millones de personas, incluso en Estados Unidos, son millones de jóvenes y sobre todo de mujeres jovencitas que padecen diferentes tipos de fobias. La más conocida de las fobias para nosotros es quizá la claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia? ¿Qué es? Es el miedo a los lugares cerrados o espacios cerrados. Hay personas que tienen problemas con esta fobia. Hay otra fobia que quizá no es de todos, pero algunas personas tienen problemas con esta fobia. Es la aracnofobia. Es el miedo a las arañas. Si usted entra a internet y busca cuántas clases de fobias hay, son casi que infinitas. Existe una fobia que no es tan conocida como la claustrofobia o la aracnofobia, y es la sinofobia. ¿Qué creen ustedes que es la sinofobia? La sinofobia es el miedo a los perros. Y creo que a alguno de ustedes le puede pasar que ve un perro, o un perro se acerca, o usted se encuentra en una casa y de pronto sale un perro, y quizás usted grita. Usted dice, ay, le tengo miedo a los perros. Hay personas que salen corriendo. Los niños, por ejemplo, es común que en algunos niños se presente esta fobia. Peor que la sinofobia es la coprofobia. ¿Sabe usted qué es la coprofobia? Bueno, la coprofobia es el miedo a los excrementos de los perros. ¿Y por qué la estoy citando hoy? ¿Sabe que? Porque uno ve a las personas sacar a sus mascotas y muchas personas son muy lindas con sus mascotas, pero no quieren saber nada de los excrementos de sus mascotas. Esas personas tienen coprofobia. Ellos quieren al perro, pero lo que hace el perro, sí, a eso se le llama coprofobia. ¿Qué será autofobia? ¿Miedo a los vehículos? ¿Miedo a los automóviles? No. La autofobia
es el miedo a sí mismo y a la soledad. ¿Sabían eso? Autofobia. Como le digo, usted solamente investigue y va a encontrar miles de fobias. Tengo otra que quiero mostrarles, la soteriofobia. Soteriofobia es algo de lo que padecemos quizá todos. Es el rechazo o la aversión a depender de otras personas. Creo que está muy conectada con el orgullo. La soteriofobia. Y esta última, que no la voy a mostrar tan rápido porque quiero que pensemos bien. La tanatofobia. Tanatofobia. Según las estadísticas, en solo Estados Unidos, más del 90% de la población padece de tanatofobia, sufre esta fobia. Y en el mundo es muy posible que más del 90% de los seres humanos padezcan de esta fobia. ¿Qué es la tanatofobia? Es el miedo a la muerte. Jesús dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicción. Jesús no nos dijo que seríamos inmunes al sufrimiento, todo lo contrario. Jesús dijo que sufriríamos el dolor, que padeceríamos el dolor. Y esta es una de las cosas que el ser humano quiere evitar a toda costa. El dolor, el sufrimiento, la tribulación, la adversidad. Por eso nos hemos vuelto fóbicos. Sufrimos de diferentes fobias. Es que no me gusta esto. Es que estas cosas, yo no puedo con eso. Esta otra cosa no la tolero. Ay, es que yo no soporto esto otro. ¿Me explico? Que se nos sale de la boca esto continuamente, que estamos diciendo que no soportamos personas, que no soportamos olores, que no soportamos situaciones, que no soportamos ciertos lugares, que no nos gustan ciertas maneras de ser y de hacer. Y vamos a mirar en la palabra un texto que quizá al comienzo de esta mañana usted diga, no, yo no sé qué relación tiene ese versículo con las fobias, con los miedos, con los temores. Vamos a Romanos, porque estamos en Romanos, y hemos estado estudiando de Romanos como una especie de introducción al estudio del libro de los Romanos. Hemos estado estudiando solamente algunos versículos que son muy famosos, que son muy conocidos, que son muy populares. El domingo anterior estuvimos estudiando en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y las personas que quieran saber de qué se trató el estudio del domingo anterior, solamente vayan al canal de la iglesia en YouTube y denle play a la enseñanza, que ahí puede escucharlo. Pero esta mañana vamos a estudiar Romanos capítulo 8, versículo 32. Este es un texto que también es muy conocido del libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Y dice de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también con Él nos dará todas las cosas? Repito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también con Él nos dará todas las cosas? ¿De qué habla el texto? Dentro del contexto que lo vamos a ver en unos momentos, solo vamos a mirar la parte devocional. Dios quita cada dolor que tiene poder destructivo sobre nuestras vidas. Usted y yo debemos creer esto, o no vamos a prosperar, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Si no creemos que Dios, de cada dolor, de cada aflicción y de cada sufrimiento que experimentamos, Dios quita el poder que el dolor
tiene para destruir nuestras vidas. Dios no quita el dolor, Dios quita el poder que el dolor tiene para destruirnos. Dios quita el dolor que la aflicción o que la tribulación o que la adversidad tienen para destruirnos. Dios les quita ese poder a las circunstancias adversas, pero no quita las circunstancias. Y si usted y yo no entendemos eso y no lo creemos, no vamos a poder seguir siendo cristianos y nos vamos a devolver al mundo otra vez. Porque somos, por naturaleza, somos fóbicos al dolor. No nos gusta experimentar el dolor, la aflicción. Mucha gente se acerca a las iglesias con la idea de que el dolor les sea quitado, de que el problema les sea quitado, de que las circunstancias ya no sucedan más como están sucediendo en sus vidas, y estamos equivocados. No podemos sobrevivir como cristianos en medio de las presiones y las tentaciones de la vida moderna, a menos que entendamos esto. Hay mucho dolor, así como muchos reveses, desalientos, muchas controversias y presiones. Pero imagínense, ¿dónde estaríamos si usted y yo no creyésemos que el Dios Todopoderoso está tomando cada revés, cada desaliento, cada disputa, cada presión, cada tensión, cada dolor, y está despojándolos de su poder destructivo y haciendo que funcionen para el ensanchamiento de nuestra alegría? Estoy citando a John Piper. Nosotros enfrentamos al mundo en nuestra condición de cristianos. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes se van a enfrentar al mundo. Ustedes no van a evitar el mundo. De hecho, en su oración en Getsemaní, Él le dice al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Así que, ¿quién quiere evitar el mundo? ¿Quién dijo que esto es un pare de sufrir cuando nosotros llegamos a Cristo? Cuando llegamos a Cristo, es un sufrir con Cristo, no un pare de sufrir. Es una hora sufrir, no solos, sino con Cristo. Y esta semana, hablando de este tema, decíamos en la reunión del viernes en la noche, que se la perdieron la mayoría de ustedes, decíamos que la palabra compasión significa sufrir juntos. Y cuando la Escritura dice que Dios tiene compasión de nosotros, lo que está diciendo es que Dios quiere sufrir con nosotros, no quitar el sufrimiento, sino que Él se hizo hombre, se vistió de humanidad, tomó forma de siervo para acompañarnos en el sufrimiento. Así que Dios reina soberanamente, supremamente, en nombre de sus elegidos, de manera que todo lo que se nos presenta en nuestra vida de obediencia a Dios, en el ministerio, en el devenir cada día, como creyentes, todas las cosas son sometidas por la poderosa mano de Dios, y Dios hace que todas las cosas sean siervas de Dios y sirvan para nuestra santificación y sirvan para encontrar nuestra alegría eterna en Dios. Por eso podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es Dios, entonces es cierto que nada tiene éxito en nuestra contra, ni siquiera el dolor, ni siquiera el sufrimiento, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, de manera infalible y de manera libre, con Él, con Cristo, nos dará también todas las cosas. Todas las cosas no son prosperidad material, todas las cosas son el mundo y el dolor del mundo, la aflicción que está en el mundo, la tribulación que está en el mundo, la vida, el dolor, la muerte, y Dios está con nosotros en todas esas cosas. Cuando decimos el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también con Él nos dará
todas las cosas no está diciendo que vamos a recibir bienes materiales. Con Cristo debemos ser prosperados materialmente. ¿Por qué? Porque al darnos a Cristo, Cristo se somete a todas las cosas que están en el mundo. Nacer, crecer, aprender, obedecer, servir, amar, perdonar, olvidar. Todas las cosas que están en el mundo. Entonces, si nos dio a Cristo, lo que está diciendo Pablo es que Dios nos manda a decir que si nos dio a Cristo, también tenemos que recibir todas las demás cosas. Aceptar todas las demás cosas. Porque nos ha dado a Cristo. Si nos dio a Cristo, ¿por qué no aceptamos las tensiones familiares? Si nos dio a Cristo, ¿por qué no aceptamos los problemas financieros? Si nos dio a Cristo, ¿por qué no aceptamos la enfermedad? ¿Cuál es la fuente, el motivo sustentador de nuestra alegría, de nuestra felicidad esta mañana? ¿Cuál es? No nos ha negado a Cristo, dice, no lo escatimó, lo dio, lo entregó. Y Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Y él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en Salmo 23 dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente. Porque yo no le tengo temor a nadie. Ya vimos que tenemos temor a las arañas, tenemos temor a estar encerrados, tenemos temor a los extraños, tenemos temor a tantas cosas, ¿sabe? Pero aunque andemos en valle de sombra, de temores, de miedos, de aversiones, Él estará con nosotros, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no? También con Él nos dará todas las cosas. Qué bueno es Dios, ¿no? Así que Romanos 8:32, esta mañana, es un texto amigo, es un texto consolador. Él no nos negó a Cristo, tampoco nos exime de las realidades de este mundo caído. Y todos debemos decir amén. Así que la promesa de una futura gracia de Dios aquí es abrumadora. Es abrumadora, es asombroso lo que hemos dicho cantando esta mañana. Dios es asombroso. Dios es asombroso. En el último momento, cuando usted ha pensado que Dios no escuchó y que no iba a responder, en el último momento usted vio la respuesta de Dios y lo ha visto una y otra vez. Es asombroso cómo Dios permite las circunstancias, deja que el dolor, la realidad de este mundo caído trabaje en nuestros corazones para un bien común, para que sea formado Cristo en nosotros. Y luego responde, misericordiosamente siempre responde, siempre nos da la salida, siempre nos levanta, siempre nos muestra su gloria y su poder en nuestras debilidades. Quiere estar parado de una manera firme, realmente firme, todos los días de su vida. Párese sobre Romanos 8:32. Y aquí estoy parado, esta es mi roca. Cristo me ha sido dado. Así que acepto todo lo demás también. Ahora vamos a mirar un poco del contexto histórico de Romanos, que no lo hemos hecho antes, porque todavía no hemos empezado a estudiar la carta de Romanos. Cuando empecemos a hacerlo, vamos a dedicar un solo domingo para la introducción a la carta de los Romanos y estudiar una cantidad de datos que debemos estudiar para saber por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma. Pero miremos algunos detalles rápidos, pequeños. Pablo escribió la carta a los Romanos desde Corinto, probablemente en el año 56 después de Cristo. Algunos de los que se convirtieron en Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, probablemente fueron de los que fundaron la iglesia de Roma. Si usted va rápidamente a Hechos capítulo 2, versículo 10,
encuentra ese detalle. Lo quiero leer porque es un detalle que lo va a enriquecer mucho. Hechos capítulo 2, versículo 10 dice, si leemos un poco más atrás, dice que la gente estaba asombrada y se maravillaba diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Versículo 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, versículo 10, y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros ¿de qué? ¿Viajeros de qué? De Roma, tanto judíos como prosélitos. Entonces vinieron judíos que vivían en Roma, vinieron a Jerusalén en esta ocasión, y cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, ellos estaban allí presentes. Y cuando Pedro predicó, muchos de esos judíos que venían de Roma se convirtieron, y al regresar, posiblemente, ellos fundaron la iglesia de Roma, a la que Pablo les escribió la carta a los romanos. Pablo deseó por mucho tiempo visitar la iglesia en Roma, pero aunque no le fue posible, nos dejó esta gran obra maestra inspirada en la doctrina del Evangelio, que es la carta a los romanos. El propósito por el cual Pablo escribió la carta a los romanos es enseñarles las grandes verdades del Evangelio de la gracia a los creyentes en Roma que no habían recibido instrucción apostólica. Así que mucha gente se convirtió en este día, y seguramente muchos de ellos llegaron a sus lugares donde vivían y comenzaron a reunirse, y allí nacieron iglesias. Pablo se presenta también a los hermanos de Roma a través de esta carta, porque ellos nunca lo van a conocer. Él tiene muchos deseos de ir, pero Pablo se presenta a través de esta carta. Pablo esperaba visitarlos para edificarlos, como dice el 1:11 de Romanos. Pablo quería visitarlos para predicar el Evangelio, como dice 1:15 de Romanos. Pablo quería visitarlos para conocerlos, como dice 1:12 y 15:32 de Romanos. Pablo quería ir a Roma para que oraran por él, como dice el capítulo 15 y versículo 30 de Romanos. Y Pablo quería visitar la iglesia de Roma para que la iglesia de Roma lo ayudara en su deseo de un viaje ministerial a España, como dice capítulo 15, versículo 28. La iglesia de Roma era una iglesia de sana doctrina, es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. No así la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribe su carta a los corintios, escribe a una iglesia que tiene problemas morales muy serios. Pero estamos hablando de una iglesia de sana doctrina a la que Pablo quiere edificar todavía más cuando escribe su carta a los romanos. El tema central de Romanos, si queremos saber cuál es el tema central de toda la carta a los romanos, es la justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad de que Dios justifica por gracia a pecadores culpables y condenados únicamente a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuáles son las principales doctrinas en Romanos? Hay 4 principales doctrinas en Romanos. La humanidad pecadora, es decir, la depravación total. La justificación por la fe, la santificación y la reconciliación. Esas son las 4 grandes doctrinas. Si usted quiere saber más sobre depravación total o la humanidad pecadora, debe estudiar la carta a los romanos. Si quiere entender más qué es justificados por medio de la fe en Jesucristo, debe estudiar la carta a los romanos. ¿En qué capítulo encontramos rápidamente una mención de esta doctrina? Capítulo 5 de Romanos. La santificación es otro de los temas que aborda, y la reconciliación. El carácter de Dios en Romanos. Bueno, hay muchas maneras en que se muestra el carácter de Dios en la carta a los romanos. En Romanos Dios es accesible, 5:2 de Romanos. En Romanos Dios es eterno, 1:20 de Romanos. En Romanos Dios perdona, 3:25 de Romanos. En Romanos Dios es glorioso, 3:23 y 6:4 de Romanos. En Romanos Dios es bueno, 2:4 de Romanos. En Romanos Dios es incorruptible, 1:23 de Romanos. En Romanos Dios es justo, 2:11, 3:4 y versículo 26 del mismo capítulo. En Romanos Dios es paciente, 2:4 al 5 y 3:25 de Romanos.
En Romanos, Dios es amoroso. Capítulo 5, versículos 5 y 8 de Romanos. En Romanos, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios cumple sus promesas, Dios provee, Dios es justo y recto, Dios es reconciliador, Dios es inescrutable, Dios es sabio y Dios también se aira en Romanos. ¿Dónde está Cristo en Romanos? Cristo está en Romanos, en toda la carta de Romanos. No podríamos decir en algunos capítulos, toda la carta de los Romanos es una revelación de Cristo y Cristo es presentado como redentor en Romanos. Ese es el carácter principal de Jesús en la carta a los Romanos. Él es redentor. Ahora miremos el texto dentro del contexto. ¿Cuál es nuestro versículo base o nuestro texto de estudio esta mañana? Romanos 8, 32. Lo repasamos otra vez. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿En qué punto está ese versículo? Es el versículo número ¿qué? 32 del capítulo 8. ¿Y cuántos versículos tiene el capítulo 8? Tiene 39 versículos. Así que fácilmente podríamos sacarlo de contexto y llegar a otro lugar, en lugar de ir a donde debemos ir estudiando ese texto. Versículo 1, capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a su nombre, gloria. Es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no es punto y aparte, es coma. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, los que no viven más un estilo de vida mundano, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Cuál es el problema básico de andar en la carne? Ay, es que te vimos y estabas allí en una esquina, en esa tienda, y estabas tomándote una cerveza. Tú estás en pecado. No, el problema no es haber visto a alguien que asiste a la congregación tomándose una cerveza en algún lugar. Porque el problema no es la forma y no es lo externo, no es lo que hago, el problema está en la mente. Aquí dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? ¿Toman cerveza? ¿Qué hacen los que viven conforme a la carne? ¿Juegan juegos de azar? ¿Les gusta el baile? ¿Fuman? ¿Fornican? ¿Cometen adulterio? Los que andan, los que viven conforme a la carne, tienen su mente puesta en las cosas de la carne. En otras palabras, piensan en el pecado. Piensan en el mundo. Ese es el punto. ¿En qué piensas? ¿En dónde está tu mente? El escritor sagrado dice que todo lo que sea bueno, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea honesto, amable, que sea digno de alabanza. ¿Y qué? Y si hay virtud alguna en eso, dice, en esto pensar. Y uno al mirar la lista, uno dice, ¿qué o quién reúne todos esos requisitos? Solamente Cristo. O sea, deberíamos pensar en Cristo.
Pero los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque le escribe a una iglesia sana. Por eso él está diciendo, sin embargo, a los creyentes en Roma, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pablo sabe qué clase de cristianos son los hermanos de Roma. ¿Le gustaría ser de esa clase de cristianos? ¿Aló? Aquí dice, uy, qué piropo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por eso el bautismo no es garantía. Algunos lloran el día del bautismo. No es garantía. Hay que esperar un tiempo. Porque si usted es cristiano, la carne ha muerto. Y Cristo habita en nosotros. Y con nuestra mente ahora servimos a la ley de Dios. Nuestra mente ya no está puesta en el mundo y en las cosas del mundo. Pero, versículo 11, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y dentro del contexto cambió su significado. Fuera de contexto, eso significaba lo siguiente, fuera de contexto. O sea, sacando el versículo de 39 versículos, lo saco. Y digo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Iglesia, tengo una revelación de Dios esta mañana para ustedes. Tengo una palabra profética de Dios para ustedes. Me está bajando ahora. Tengo una visión ahora. Estoy recibiendo algo. Ahora mismo, el Señor me muestra, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, me estoy dejando guiar por el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo dentro del contexto, no fuera del contexto? Dentro del contexto, lo que está diciendo Pablo es que los que realmente han muerto a la carne y han muerto al mundo, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, y esos son verdaderamente hijos de Dios. Amén. Pablo está diciendo sencillamente que si usted es un cristiano verdadero, usted entonces ha muerto al mundo y a la carne. Y entonces el Espíritu Santo lo guía. Y usted ya no tiene su mente puesta en eso que usted sabe que es una esclavitud para usted y que lo va a matar. Lo sabe porque aquí dice que si sigo, que si permanezco con mi mente puesta en eso, voy a morir. Aquí lo dice. 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿sí qué? Si vivís conforme a la viva conforme al mundo. Pero si él lo hace, yo no veo nada de malo. Él lo hace, ella lo hace y no les matan mal, les sale bien. No háganlo. Háganlo a su manera. Me estoy predicando esta mañana y le estoy predicando. Usted no crea que usted está allá. El pastor está hoy con una cuchilla, está dando tabla el pastor. Me estoy dando tabla. Siga usted así. Siga con su mente puesta en eso que usted sabe. Y yo sé. Porque Dios sabe. ¿Se acuerdan del abuelito? Y de sus 2 nietos.
El muchachito tenía una caucherita, una resortera, y él le dijo, el abuelo le dijo, cuidado, cuidado con mis patos, los patos consentidos del abuelo. Pero el niño no resistió la tentación de usar su qué. Y algunos no resisten la tentación de jugar con resortera. Ay, pero ¿qué tiene mal? Pues un pajarito nomás, un pajarito de millones de pájaros, déjeme matar uno. No estamos jugando a eso. No es el Señor diciéndonos no uses resorteras, no quiero que mates ni un pájaro. Los amo a todos, yo los hice, yo los creé, no me toques ningún pájaro. Algunos se deleitan matando pajaritos. ¿Sí se ha visto? Algunos se deleitan maltratando a sus mascotas. Bueno, y uno dice, oiga, qué crueldad, ¿no? Uy, qué gente. Mire cómo dejaron ese animalito. Ay, mire lo que le hicieron a ese otro animalito. ¿Usted por qué se escandaliza? Usted hace lo mismo todos los días. Y usted dice, no hagas. ¿Y usted qué hace? Y si persistimos en vivir conforme a la carne, vamos a morir. Regresamos nuevamente al verso 15. Pues no habéis recibido. ¿Por qué dice todo esto, Pablo? Porque no hemos recibido un espíritu de ¿qué? De esclavitud para volver otra vez al... ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo este miedo? Porque soy esclavo. ¿De qué soy esclavo? Por eso tengo temor a la muerte. Por eso tengo temor a los lugares cerrados. Y temor, y temor, y temor, y temor, y temor. Y miedo, y agonía, y lloro. Ustedes se imaginan lo que Dios está haciendo esta mañana conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En el 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba. Este también lo sacan de contexto, ¿no? Esto es una fascinación. ¡Qué delicia! Ese versículo me encanta. Eso es como un postre de las tres leches. Eso, ¡ay, qué rico! ¿Cómo sabe rico ese versículo por fuera de los 39 versículos del capítulo 8 de Romanos? ¡Qué rico! ¡Oh, Padre! Abba Padre. ¿Quiénes son los que pueden decir Abba Padre? Los hijos. ¿Y sabe quiénes son los hijos? ¿Quién es verdaderamente un hijo? El que está bajo la autoridad de su padre. En otras palabras, el que obedece. No es el que simpatiza con Dios. Ay, me cae también Dios. Ay, Dios es lindo. Se ve esas personas que dicen, Dios es maravilloso. Ay, papito Dios. Besos. Pero obediencia, no. Besos nada más. Picos. Te amo. Niño de la iglesia. Dios les dice, obedéceme. Y ese niño dice, me lastimaste el corazón. Me hice reír mucho. Ay, no me hables tan duro. No me gusta que levantes la voz. Dios alza su voz y hace parir a las siervas con su voz. Dios alza su voz y hace temblar los montes. Dios alza su voz y hace que los rayos caigan sobre la tierra. Dios alza su voz y crea estrellas. Dios alza su voz y salió de la tumba Lázaro. Dios alza su voz y da vida a los muertos. Que Dios alce su voz. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, porque en el templo de Dios, Dios habla y los demás nos callamos. No te pide Dios opiniones en su casa. En la casa de Dios todo le da gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice el salmista? Gracias Dios. Y
Sigue diciendo en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué verdad tan poderosa. Es cierto. El Espíritu me dice, eres mío, eres mío, eres mío. No te voy a dejar, no haces lo que quieras, eres mío, eres hijo mío, eres hijo mío. No comas eso, que no lo toques. No te voy a dejar, te escogí, te elegí, te llamé, te justifiqué, te estoy santificando y te voy a glorificar. No vas a salirte con la tuya. Eso es lo que significa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no puede sentirse cómodo pecando. No puede sentirse cómodo pecando. Usted siente una agonía, usted siente que se muere, siente que se le va el aire, usted siente que está mal, el corazón no para, está acelerado, tiene hipertensión, quizá tiene migrañas, lo que sea, algo está pasando en su organismo, incluso si es necesario, y Dios le está diciendo, eres mío. El Espíritu Santo está diciendo, eres mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas tú? ¿Estás loco? Oye, tonto, te va a doler. Voy a dejar que te des uno. Y a veces nos deja que nos demos unos. Y nos dice, ¿cierto que eres mío? Y estamos allá, ay sí, soy tuyo. Claro, aquí cantamos, tuyo soy como una flor que me bonita, esa canción me encanta. Pastor, cante otra vez. El lunes no la cantamos, el lunes la vivimos. El martes la resistimos, el miércoles la lloramos. El jueves estamos en agonía. Sí, soy tuyo. Por favor, que llegue el domingo. Necesito otra vez estar en la casa de Dios. Y si hijos también, herederos. ¿Herederos de qué? Ay, todos dijeron, ay, por fin va a predicar algo de prosperidad, pastor. Uy, ya era hora. Herederos de Dios. Esa expresión, herederos de Dios, significa que la herencia es Dios. Amén. Y si hijos, sois herederos. ¿Herederos de qué? Yo soy tu herencia. A través de Moisés, en Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, dile a la tribu de Leví que los levitas no recibirán herencia, no recibirán tierra. Ellos no tendrán un documento, ¿cómo se llama eso? Una escritura para decir, este terreno me pertenece a mí porque yo soy levita. No. El Señor le dijo a Moisés, dile a los levitas que yo, Jehová, soy su herencia. ¿Y sabe qué significa levita? Significa santo, apartado para Dios. ¿Y qué somos nosotros? Santos, apartados para Dios. ¿Y cuál es nuestra herencia? Yo, Jehová. Diles que yo soy su herencia y que no aspiren a menos que eso. Usted aspira a menos que eso cuando pone su mente en las cosas del mundo y de la carne. Gracias. Por eso el Espíritu Santo dice, ¿qué estás pensando? Ay, si supieras quién es el que te habla, le dijo Jesús a la samaritana. ¿Y cuál es el don que hay en mí? Entonces tú me pedirías a mí de beber. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Jesús que nos diera a beber, que saciara esta sed? ¿Cuándo le rogamos? ¿Cuándo le lloramos la última vez? Por favor, quítame esta sed. Cálmame esta sed. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú me pedirías de beber y yo te daría un agua que saciaría tu sed y nunca más tendrías sed. ¿Sed de qué? Del mundo y de pecado. Me hago la pregunta esta mañana, ¿conozco realmente a Jesús? Porque si lo conozco realmente, ya no sigo yendo al pozo. Nunca más regreso al pozo, porque ya he encontrado la fuente.
Pues considero, verso 18, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos... Ah, ya entendí, era lo que quería decir también este. Claro, ¿cuáles sufrimientos? El sufrimiento, la agonía que produce resistirse a la carne. No solamente los sufrimientos temporales de los problemas, de las circunstancias, de la enfermedad, del hambre, de la escasez, del frío. No, no, no. Estamos hablando de que hay una lucha, una batalla real ahora mismo sucediendo en nuestra vida, en nuestro ejercicio militar de resistirnos a la carne, resistirnos al mundo. Hay una batalla. Yo tengo que someter las ansias, los deseos de la carne, y eso genera aflicción. Hay una agonía interna todo el tiempo, si usted realmente es salvo. Si usted no es salvo, usted no siente nada, usted simplemente se va como por un tobogán. ¡Yuhu! ¡Uhuhu! ¡Qué rico! Uy, este tobogán dura 5 minutos bajando, como el de Piscilagua allá entre Melgar y Girardot. Si usted no es cristiano, usted es así. Usted se deleita en el pecado. Pero si usted realmente ha nacido de nuevo, usted no lo puede disfrutar. Le sabe amargo. Dice, pero no puede ser. Si es lo que siempre quise y lo que siempre deseé, pero no sabe rico. Porque eres mío, dice el Espíritu Santo. Eres mío y ni siquiera te va a saber rico. Lo voy a hacer saber amargo para que entiendas que lo único que es verdaderamente dulce, delicioso y sanador es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Eso que dice el texto. Solo Él es bueno. Y entonces añade Pablo que esos sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. No son dignos. Mire, esta cosa tan profunda. No son dignos. No compares. No me digas que sufres. Estás comparando esa cosa vana, esa cosa creada, eso en lo cual te encuentras deleitado, lo comparas con Dios. Eres un insensato. Dios no es comparable. Él es incomparable. Lo que dice Pablo, porque el anhelo profundo, ahora cambia de tema, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. No nos hace falta, no lo sentimos lejano, no lo extrañamos, como decíamos hace unos domingos. ¿Cuándo expresamos cosas tan profundas acerca de Dios como San Agustín decía de Dios? San Agustín en sus oraciones se refiere a Dios diciendo así: vida mía, vida mía. ¿Cuándo le dije yo a Dios, vida mía? Yo le dije vida mía al alcohol, yo le digo vida mía al cigarrillo, yo le digo vida mía a las drogas, yo le digo vida mía a mi amante, yo le digo vida mía a la pornografía, yo le digo vida mía al pecado, pero a Dios, ¿cuándo le he dicho vida mía? Es que no lo es, no es mi vida. Por eso no se lo digo. Entonces la creación está sometida a esclavitud de la corrupción, pero será traída a una libertad de la gloria de los hijos de Dios. Libertad de la gloria de los hijos de Dios, o sea, hasta que usted y yo andemos en verdadera libertad de la gloria de los hijos de Dios, a la cual fuimos llamados en Cristo. Cuando Dios no es su vida mía, sino el mundo, entonces todo está fuera de control. Todo. Su estado de ánimo, su sueño, todo está fuera de control. Usted no está en armonía con nadie. Escúchelo. Usted no puede estar en armonía con la creación si no está en armonía con el Creador. Usted no puede estar en armonía con la creación, y eso incluye a sus semejantes, a menos que usted esté en armonía con el Creador. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos que venimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues porque esperar lo que uno no ve, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta ese punto llega Dios. Hasta este punto llega el Señor con nosotros, que ni siquiera sabemos orar. Y dice, y aquel que escudriña los corazones, ¿le gusta esa verdad? Que Dios le escudriñe su corazón. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la respuesta. Cuando no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo dice modo Espíritu Santo, modo ES. Y el Señor se va en automático, dice, aquí yo voy, tú estás pidiendo por helados, estás pidiendo por pizza, por hamburguesas, no, por eso no hay que orar. Ven, oramos conforme a la voluntad de Dios. Y Él empieza a hablar con el Padre y a rogar que nos dé lo que realmente necesitamos. Dale lechuga, dale tomate, dale verduras, dale frutas. Es algo como eso, ¿no? Pidiendo nosotros esta dieta, Él dice, no, tú lo que necesitas es esta otra dieta. Y luego sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aleluyita, otro versículo sacado fuera de contexto, 28. ¡Qué delicia! Ese es como uno de los más, de los favoritos de las mayorías. ¡Uy, sí! Yo amo a Dios. Entonces todas las cosas me van a ayudar a mí para bien. Todas las cosas ayudan para mí. A los que son, ¿qué? Llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Es para ese bien que sirven todas las cosas, para que usted y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y en ese contexto viene el 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Regrésese al 28. Y en el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan o colaboran para bien, es decir, a los que son llamados según su propósito. Recapitulemos, es decir, repasemos. Del versículo 1 al 8, atención los que toman nota, del versículo 1 al 8 de Romanos 8, Pablo demuestra que para todos los que están en Cristo, ya en Cristo Jesús ya no hay condenación. Eso es lo que dice del 1 al 8. Básicamente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículos 9 al 11. Está diciendo Pablo que todos los que están en Cristo son morada del Espíritu, que aún resucitará sus cuerpos gloriosamente. Entonces no solamente no hay condenación, 1 al 8, sino que 9 al 11 hay resurrección. La idea, resumiéndolo con una sola palabra, 1 al 8, no hay condenación, una expresión corta. No hay condenación. 9 al 11, con una sola palabra, resurrección para los que no están, para los que están en Cristo y no hay condenación para ellos. Versículos 14 al 16. Ellos reciben la seguridad de ser hijos de Dios y entonces son sus herederos. Dos palabras para resumir lo que dice versículos 14, 15 y 16. Hijos y herederos. Del 1 al 8 no hay condenación. Del 9 al 11 vamos a ser resucitados por el mismo Espíritu de Dios. ¿Cierto? Hay garantías de resurrección.
Del 14 al 16 somos hijos y herederos. El versículo 18, vinimos hasta el 16, ¿no? 17 y 18, dice que nuestro actual sufrimiento por Cristo y por su causa significa que algún día nosotros compartiremos su gloria, una gloria tan maravillosa que en comparación con los sufrimientos y las dificultades se desvanece en la nada. Eso es lo que dicen los versículos 17 y 18. Pero en los versículos 19 al 22, nosotros viviremos en un nuevo cielo y una nueva tierra que anhelamos con gemidos. Toda la creación está gimiendo. A partir del versículo 19 hasta el 22 dice que toda la creación está gimiendo por eso. Pero ¿a qué se refiere esa creación? Esa creación de los versículos 19 hasta el 22 es una creación inanimada que no goza de raciocinio y podemos llamarla literalmente la naturaleza. Los 19 hasta el 22 dice que la naturaleza está gimiendo. ¿Ya escuchó a la naturaleza gemir? Claro que sí. Siente los temblores. Escucha los rayos. Ha visto los desbordamientos. Ha visto las explosiones de volcanes. Ha visto todas las catástrofes y los eventos que ocurren en la naturaleza. Ese es el gemir de la naturaleza, esperando por la libertad de la esclavitud. ¿Cómo le parece eso? La creación está gimiendo por eso. Ahora, nosotros mismos, en los versículos 23 al 25, nosotros mismos también gemimos mientras esperamos ansiosamente nuestra adopción. Entonces, no solamente gime la creación o la naturaleza, como ya lo hemos dicho, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, incluyéndose a él, que Pablo no dice ustedes, sino que él se incluye dentro de los que gimen, y eso se dirige a la esfera de los creyentes, de los cristianos. Y al añadir lo que dice luego, dice que poseemos las primicias del Espíritu, en los versículos 23 al 25, lo que quiere decir Pablo es que gemimos aunque poseemos. Atención, la naturaleza es inanimada. La naturaleza no tiene raciocinio y gime por redención. Pero nosotros tenemos raciocinio y tenemos al Espíritu de Dios. Podemos pensar. Nosotros gemimos aunque poseemos. ¿Qué poseemos? Al Espíritu Santo, que es lo que dice en los versículos 23 al 25. Y eso se puede interpretar de dos maneras, de dos posibilidades. Lo que puede querer decir Pablo aquí es que aunque ya somos tan ricos, tratamos de alcanzar riquezas aún más preciosas. Esto es una ironía. Si usted es creyente, usted tiene al Espíritu de Dios. Y si usted tiene al Espíritu de Dios, usted sabe que es rico. Y si usted verdaderamente conoce a Dios, porque tiene el Espíritu de Dios, usted no se conforma y usted quiere más riquezas. Si usted realmente tiene el Espíritu de Dios, usted no se sacia, usted está buscando más, usted quiere estar en todo. Está gimiendo por más. O podemos interpretarlo de esta manera. Como ya tenemos al Espíritu Santo, estamos convencidos de que hay mucho más preparado para nosotros y por eso anhelamos ardientemente recibirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Gimiendo. Me imagino que su pregunta es ¿qué es gemir ahí, pastor? ¿Qué significa gemir? Gemir es esto, escúchenlo. Ahí, la palabra gemir, griega, usada por Pablo, es esto, suspirar. Esto me partió. ¿Qué es lo que le roba suspiros? Ahí está la clave. Lo que nos hace suspirar. ¿Por qué suspiramos? ¿Por más de Dios? No es así. ¿Qué más significa gemir? Significa murmurar. Entonces, ¿qué es lo que murmuro?
En voz baja estoy allí pensando. ¿Está usted enamorada de Carlos, de Pedro, de Tomás? Y entonces, ¿qué murmura? Como está enamorada. ¿Y cuántas veces pronuncia Carlos al día? Dígame. Y quizá no usa la boca, solamente en la mente, ¿no? Suspira, murmura, la dice con música en su mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace suspirar. ¿Por qué? Porque deseamos más de eso. La creación gime sin ser animada, sin tener raciocinio. Escúcheme, la creación gime. ¿No le parece? Es una cachetada. Que la creación gima y que los hijos no. Qué confrontación, mis hermanos. ¿Está gimiendo usted? ¿Está suspirando? ¿Está murmurando? Gemir ahí es orar inaudiblemente. ¿Ha orado inaudiblemente? El gemir, me parece impresionante esto, mis hermanos. El gemir aquí es, escuche esto, se los voy a dar todos los significados porque la palabra es poderosa ahí. Gemir ahí es poderoso en Romanos 8. Gemir ahí significa angustiarse. ¡Aleluya! ¿Qué lo tiene tan angustiado? ¿Qué la tiene tan angustiada? Ay, no, es que... El siguiente, ¿qué lo tiene tan angustiado? Ay, es que... El siguiente, entonces sí, a ver si encontramos a alguien que esté angustiado por Dios. Alguien que tenga angustia por Dios significa también quejarse. ¿Cuándo se quejó por Dios? No porque está molesto con Él, sino porque le hace falta usted. ¿Qué te pasa? Es que me hace falta el Señor. No, sé lo que se queja es porque le hace falta plata, porque le hace falta comida, porque le hace falta novia, porque no tiene novio, porque no ha podido comprar ese carro, porque no ha podido comprar esa casa, porque no puede hacer lo que quiere. Eso es lo que nos hace quejar, porque no nos deja el espíritu que sabe que somos hijos y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Eso es lo que nos hace quejar. ¿Cuánto le dura? Su agonía, su sufrimiento, su... ¡Ay, que no puedo! Hasta que descubra el cristiano que solo Cristo es suficiente. Por eso somos calvinistas. Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque usted suspira. ¿Por quién? ¿Por quién suspira usted? Usted canta todos los días, Jesús, yo quiero estar contigo y que tú estés conmigo cada día, Señor. Gemir es estar estrecho. Escúchelo, gemir es estar incómodo con este mundo. Gemir por ser redimidos significa que usted está incómodo. Haciendo aquí el apóstol Pablo es indicar nuestra debilidad en los versículos 23, 24 y 25 de Romanos 8. Nuestras limitaciones humanas debidas al pecado, lo que dice el texto, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y en el versículo 23 estaba diciendo Pablo que nosotros mismos gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior. ¿Por qué razón nos da el Espíritu Santo Dios? ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo de parte de Dios? Porque somos débiles.
Y la única manera de poder ser fuertes, la única manera de poder sobrevivir en este mundo caído, es si tenemos al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo viene y nosotros podemos gemir, nosotros podemos suspirar, murmurar, orar inaudiblemente, angustiarnos por Dios, quejarnos, deseando a Dios y estar incómodos con este mundo, con la realidad de este mundo caído. Y entonces no sabemos cómo orar y Él nos ayuda a orar. Y entonces no sabemos cómo agradecer y el Espíritu Santo nos ayuda a ser agradecidos. Y entonces no sabemos cómo ser generosos y el Espíritu Santo nos enseña a ser generosos. Y entonces no sabemos cómo servir y cómo aceptar a los otros tal y como son. Y el Espíritu Santo nos enseña a aceptar y a tolerar a los otros tal y como son, porque nosotros somos débiles. Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para que hagan por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿No le parece a usted impresionante que el mismo Pablo admita que él necesita el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo interceda por él? Y uno puede decir, pero Pablo no sabía orar. El gran Pablo no sabía orar como conviene. El gran Pablo no sabía orar conforme a la voluntad de Dios. No todas las veces. A veces oramos centrados en la palabra, centrados en la voluntad de Dios, pero la mayoría de las veces nosotros no sabemos orar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y Pablo tiene la humildad de reconocerlo. Pablo es capaz de decir, para eso me ha sido dado el Espíritu Santo. Hay una manera de ver esto del versículo 27. Hay dos maneras de ver esto del versículo 27. Póngame atención, por favor, y vamos a terminar aquí. O vamos a parar, no vamos a terminar porque no hemos terminado el estudio, tenemos que terminar el próximo domingo. Vamos a parar para podernos ir a casa. Una manera de ver que el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos porque nosotros no podemos orar como conviene o no sabemos orar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, la podemos encontrar en la experiencia de Pablo cuando Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón en la carne, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Él oró, Señor, por favor, quítame este aguijón. Y el Señor, ¿cuántas veces oró por eso? 3 veces. Y el Señor le respondió, ¿qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es una opción. Para eso nos es dado el Espíritu Santo. Para que entonces Él trabaje en nuestras debilidades. Esa es una manera de verlo. El versículo 26 y 27. Pero ahora mire la segunda manera y con esto terminamos. Esta me gustó mucho. Esta ilustración es tomada de la vida real. Un pastor, amado por su gente, cayó gravemente enfermo. La congregación oraba, Señor, por favor, devuélvele la salud. Pero el pastor falleció. En el funeral, un pastor que había sido amigo toda la vida del fallecido hizo la siguiente observación a los dolientes congregados. Él les dijo, quizá algunos de ustedes corren peligro de llegar a la conclusión que el Padre Celestial no escucha nuestras oraciones. No obstante, Él sí las escucha. Pero en este caso en particular es probable que haya habido 2 oraciones contrapuestas. Ustedes oraban, oh Dios, salva su vida porque lo necesitamos tanto. Pero la oración inexpresada del Espíritu, porque ellos estaban orando sin saber cuál era la voluntad de Dios. Entonces, mientras ellos decían, Dios, salva su vida porque lo necesitamos tanto, porque lo amamos tanto, porque ese pastor es tan especial, el Espíritu Santo decía, llévatelo, Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en Él y no en ti. ¿Comprende lo que digo? Así es que trabaja Dios con el Espíritu Santo en nosotros. Usted cree que está orando muchas veces como un cristiano y está orando como un pagano. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Este tipo de cosas. Señor, no le prestes atención. Señor, no le pares bolas. Él lo que necesita es esto, dale eso. Y el Señor dice, así es. Y nos da lo que realmente necesitamos. Hasta aquí ha sido una bendición repasar todos estos versículos hasta el 27 de Romanos 8. Todavía no hemos entrado a estudiar el versículo 32, pero hasta aquí, ¿qué cosas podemos
retener, para meditar y reflexionar esta semana? ¿Qué cosas podemos rescatar de lo que hemos estudiado esta mañana? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará qué? Con Él todas las cosas. Lo que quiero preguntarles antes de orar: ¿cuántos quieren recibir con Cristo todas las cosas? ¿Cuántos dicen, ahora sí, Señor, ya entendí? Entonces, amén a todas las cosas que tú me quieres dar en Cristo. Todo. Amén. Amén. Padre, oramos dándote gracias, porque nos has dado lo mejor, nos has dado a ti mismo.